Les decía que, bueno, estamos implementando el método este de que ustedes escuchen las clases anteriormente a la clase esta y, y entonces para que la aprovechemos mejor respondiendo a las preguntas. Así que bueno, soy todo oídos. Las preguntas pueden ser el capítulo 1 y 2. Listo, Micaela, ningún problema. Recuerden que para la semana que viene ya van a tener el capítulo 3 también. Así que es bueno como, digamos, recogimiento de Semana Santa que se pongan a estudiar capítulo 1, 2 y 3 durante la Semana Santa. Así ya la semana que viene vamos más rápido, ¿sí? Ok, Profe, disculpe, ya pasó la contraseña de la asistencia. Ah, ahí está, perdón. sí, sí, ok, no, está bien. Bien, los escucho, aprovechemos los tiempos muertos de CPU. Esto es, no tengamos tiempos muertos, digamos. Juan Manuel, Andrea, Edgardo, Gustavo, preguntas. Profe, respecto al capítulo 2 o al 1. A lo que sea. Profe, no sé si yo tengo una pregunta respecto a la interfaz de usuario en el capítulo 2. ¿Sí? No sé A si ver. podría explicar en más profundidad el lote batch que lo mencionan ahí, con sus palabras. Sí, cómo no. Voy a compartir. Eh, ¿Qué número de pregunta es? Y le digo, profe. Ah, la 4. ¿En qué consiste una interfaz de proceso batch, de proceso por lote? Sí, ¿Esa profe, es? esa misma, sí. Ok. Bien. Eh, digamos, esto tiene que ver con un poco con la evolución histórica de los sistemas operativos. Si ustedes ven el resumencito ese que yo he publicado y que había quedado en mejorarlo, ahí hablamos de los procesos por batch o en lotes, que es lo mismo, digamos. Eh, quedó el término, esto es una cosa que así se le llamaba en los años 50 y quedó la palabra batch o por lote, batch en inglés o por lotes en castellano, cuando se habla de un grupo de tarjetas que entonces van a ser
leídas y procesadas, digamos, porque ese soporte en ese momento eran las tarjetas perforadas. Y entonces este grupo o paquete de tarjetas se le llamó batch en inglés y lotes en castellano. La idea es entonces que cuando hoy uno dice, mira, el sistema que yo estoy desarrollando es un sistema por lote o batch, se está refiriendo a que no va a tener ninguna interacción humana. Se está refiriendo que va a tener una pantalla negra donde vos le pusiste el comando que ejecute un programa fulano, cualquiera, do programa, y entonces, o bueno, o programa directamente, porque en la interfaz de la shell, en los sistemas ya sea de Windows o de Linux, hay una interfaz, y entonces llamas al sistema, al proceso que quieres que se ejecute, lo llamas por nombre al ejecutable, das enter y eso ejecuta. Y eso será una pantalla negra que puede estar una hora, media hora, 15 minutos, hasta que te devuelve el cursor porque ya lo terminó. Pero en su ejecución nunca se detuvo para preguntarte nada, digamos. Eso es un proceso por lote, es un programa autista, es un programa que se autoabastece a sí mismo, ¿sí? Saca los datos de archivo, hace las operaciones que sea, pero sin preguntarle nada al usuario, ¿sí? A eso se refiere, no sé si te ha Sí, aclarado profe. la pregunta. Ok. La verdad, con respeto a las personas, a las personitas autistas, pero a eso es lo que se refería, que no tiene comunicación con el exterior, sí. Claro, profe. Ok. Profe, entonces sería que es un programa sin necesidad de un usuario. Exacto. Un Ah, bien. programa sin necesidad de interacción, digamos, un programa no Interacción humana. interactivo. Claro, nosotros a eso le decimos introactivo. Como opuesto a interactivo, le decimos introactivo, que todo lo puede resolver por sí mismo, ¿sí? En realidad, para el usuario es lo más cómodo que hay, porque entonces vos lo pones a ejecutar y listo. Ejemplos de eso, una liquidación de sueldos, por ejemplo. Una liquidación de sueldos de una empresa, este, eh, eh, todos los días 30, entonces el jefe de liquidación de haberes le dice al personal, bueno, a ver, liquidemos sueldo. Entonces ya está, se han cargado todas las novedades del mes y entonces a fines del día 30 o 31 o el primero de mes ya liquidamos en base a todas las novedades que se han cargado en el mes anterior. Y entonces lo único que hace uno es, ¿está seguro que está todos los datos cargados? Sí, ok, da enter y entonces empieza a andar la impresora a liquidar los recibos y a generarse el archivo de sueldos, digamos, del mes anterior, ¿sí? Es un programa súper cómodo para el usuario porque no tiene que estar esclavizado. Se puede poner a leer el diario, tomar un café, controlar que no me salgan errores por pantalla, pero eso es todo, ¿no? Es de lo más cómodo. Ok, ¿más preguntas? Entonces, profe, para responder la pregunta, puedo resumir en base a que es un programa introactivo. Que no Para, necesita de interacción humana, exactamente. sí, es Si para querés, la respuesta. claro, coma, todos los datos los saca de archivos o de variables del mismo problema, del mismo programa, o sea, constante. Así que no necesita pedirle ningún dato al usuario. Claro, profe. Listo, y quedó Ok, claro. bien, bien. ¿Más preguntas, chicos? Y le pongo de nuevo la clave para los que llegaron después. Profe, disculpe. Sí, adelante, Tomás. Quería consultar si podía explicar un poco más qué es el modo de kernel. Sí, eh, bien. Entonces vamos a compartir un PowerPoint para en aquí.
Bien, acá la diapositiva dice 4 componentes de un sistema informático. Vamos a aprovechar, usar esta diapositiva para explicar. Los procesadores, por lo menos en los de uso masivo, como los de Intel o AMD, a partir de los años 90, capaz que por ahí más o menos, algunos años, este, fueron construidos con más de un modo de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que yo tengo la posibilidad de usar un aparato, a ver qué se me ocurre que puede ser. Sí, un aparato, supongamos que es de la facultad, un teléfono. Entonces me prestan el teléfono para que yo haga una llamada y claro, yo aprovechando que me prestan el teléfono, aprovecho para llamar a Australia, por decir algo. No voy a pagar yo la llamada, así que bueno, voy a llamar a Australia. En cuanto pongo el código de Australia y el número, el sistema me dice no corresponde esta llamada y me corta. Entonces, lo que me han prestado es un teléfono, pero no con toda la potencia del teléfono, digamos, o con todas las capacidades del teléfono de comunicarme con cualquier lugar del mundo, porque me restringen las llamadas internacionales o las llamadas a celulares, de algún modo me están restringiendo las operaciones. Bien, llega una autoridad o llega un empleado de la repartición donde sí está autorizado a usar, bueno, pone una llavecita, antes era poner una llave en una cajita que es la que hacía la protección para que no haya llamadas que no estaban autorizadas, y al poner la llavecita él puede llamar a China, Australia, Arabia, donde sea. ¿Por qué? Porque ahora dispone de todas las potencialidades del teléfono y todas las capacidades para hacer llamadas a cualquier lugar del mundo y a celular. Bien, con esa analogía nos podemos entonces, digamos, representar lo que sería un modo kernel. El modo kernel es la persona que tiene la llave y ha podido hacer cualquier tipo de llamada. El programa que ejecuta en modo kernel dispone de todo el set de instrucciones de un procesador, es decir, el sistema operativo dispone del set completo de instrucciones de la CPU, ¿sí? Puede entonces el sistema operativo que trabajará en modo kernel, él puede ejecutar cualquier instrucción de la CPU porque está corriendo en el anillo 0 para Intel, el conjunto de anillos que tiene Intel es desde el 0, 1, 2 y 3 concéntricos, arrancando del 0 hacia el exterior, creciendo hacia el exterior, y entonces trabajando en modo 0 o en anillo 0, dispone de todo el set de instrucciones. El empleado o el jefe dispone del teléfono y hacer cualquier tipo de llamada. Todas las operaciones están permitidas. Para el sistema operativo que trabaja en modo kernel, exactamente lo mismo, ¿sí? Y luego el usuario común, digamos los programas de usuario común o de aplicación, las aplicaciones de usuario, entonces cuando quieran ejecutar sobre el procesador, ellos van a hacerlo, pero en modo usuario. Esto es, van a tener restringido y algunas operaciones no van a poder hacerlas. Tienen que sí o sí pedirle al sistema operativo. Si yo quiero hablar con Australia, tengo que pedirle al empleado, mire, es una emergencia, por favor puede hablar a Australia por mí, o marcarme a Australia por mí, y a partir de ahí sigo hablando yo. Bien, entonces el usuario el empleado lo va a hacer, es como que entonces está corriendo el sistema operativo, me permite hacer ese cambio de modo por el cual entonces yo voy a llamar por teléfono. Pero claro, y si seguimos con la analogía, yo le voy a decir lo que tenga que decirle a él, nunca voy a poder usar yo el aparato. Es decir, dígale que estamos bien, y entonces ese empleado va a decir, dice que están bien. O sea, el intermediario del sistema operativo se pone en el medio cuando las operaciones son privilegiadas, es decir, cuando el set de instrucciones está completo, digamos. No le doy, entonces toma el procesador en modo kernel, toma el teléfono para que hables lo que vos quieras con esa persona, porque entonces no sé qué puede decirle. Todo va a pasar por mí. Hay un cierto control. ¿Te das una idea entonces más o menos lo que significa? Sí, profe, más o menos lo que yo tenía entendido era que es lo que se está en la parte del sistema operativo que está en medio entre el hardware y la interfaz de llamada al sistema. La pregunta es, ¿qué es un modo kernel o cómo es la pregunta? Que es el modo de kernel o la parte kernel del sistema operativo. Ah, del sistema operativo.
Ah, Sí, sí. correcto. Ah, bien, entonces, si no te habla de modo kernel, la palabra modo está exclusivamente concentrada para hablar de hardware, ¿sí? Para hablar de un procesador. Sí, si vos ves la palabra modo kernel, es porque eh, es un software que está usando el procesador en modo kernel. Ahora, si a vos te preguntan qué es el kernel del sistema operativo, es otra respuesta. ¿Está? Si la pregunta es qué es el kernel y no tiene la palabra modo asociada a kernel, porque la palabra modo está exclusivamente destinada al hardware, al procesador. Si no tienen la palabra modo, y entonces dicen qué es el kernel, entonces vos ahí tenés que decir, bueno, si la respuesta larga es eh, los autores o los especialistas no se ponen de acuerdo en la definición. Lamentablemente hay que empezar así. Pero se toma como genérico, se toma como general el código del sistema operativo que permanece residente y que ejecuta en modo kernel. ¿Está? Así que podés usar la combinación de dos. Es el código del sistema operativo que siempre está residente, por lo tanto no lo saca nadie de memoria principal, y a su vez que se ejecuta en modo privilegiado o modo kernel. Es preferible usar la palabra privilegiado y no kernel, porque la palabra kernel confunde con software, mientras que privilegiado yo puedo decir que es el modo del procesador. ¿Te das cuenta? ¿Está? Sí, sí, profe, yo me había confundido porque justamente me aparecían esas dos cosas en internet y me parecía kernel y modo de kernel y creo Claro, que ahí me confundí. claro, claro. El que fija en qué modo se trabaja es el hardware. Así que la palabra modo está asociada a las capacidades que el hardware te ofrece del procesador, ¿sí? Y en cambio, si usas kernel, bueno, tenés que pedir aclaración. ¿Vos querés que te explique modo kernel o querés que te explique lo que es un kernel? Por eso entonces decía que mejor que llamarle modo kernel sería modo privilegiado o modo supervisor, también le dicen algunos, ¿sí? Buenísimo. ¿Más preguntas? Gracias, profe. No, por nada. Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la diferencia entre el usuario root y el modo kernel? ¿O qué? Bien, es buena pregunta. Este, bien, vamos de nuevo entonces a compartir. Es esta y... No, esta no es. Es esta. Ah, ya tengo una abierta. Así que, ¿cuál de estas uso? Esta. Mm, bien, entonces volviendo a esta diapositiva, de los 4 componentes de un sistema informático, estamos hablando que entonces, vos me decías entonces, ¿cuál es la diferencia entre un root y el modo kernel? Creo que eso dijiste. Claro, sí. Bien, entonces, una cosa es el modo de trabajo del procesador, modo kernel o modo privilegiado, y otra cosa es que un usuario se loguee, o sea, se autentique como root. ¿Qué es root? Se escribe como raíz de un árbol, R-O-O-T, root. Significa que es el system manager, digamos, el administrador del sistema. Si uno de esos usuarios es el administrador del sistema, entonces puede correr programas con ciertos privilegios, pero los privilegios son de recursos, de recursos básicamente, no para trabajar con privilegios en el hardware, no para nada. Él tiene mayor cantidad de permisos dentro de los usuarios permitidos, digamos, los usuarios habilitados. Es el que tiene mayor cantidad de permisos. Entonces, un root o un administrador del sistema lo que puede hacer es ejecutar los programas de cualquiera, por ejemplo, abrir u operar los archivos que quiera, porque él tiene privilegios de supervisor, perdón, de administrador de archivos o de root, y entonces puede abrir, mover, borrar, limpiar, no sé, lo que quiera, sobre los recursos de los otros usuarios. O sea que es como el usuario distinguido
digamos, y que tiene mayor privilegio que los otros usuarios, pero nada que ver con el modo. No es que él va a poder ejecutar un programa en modo privilegiado o en modo kernel. No, eso no va a poder hacerlo nunca. Se trata solamente de los permisos sobre los recursos que disponen los otros usuarios. Un usuario perdió la contraseña, entonces le pide al supervisor, le pide al root que le habilite bueno, él tiene acceso a la tabla donde están las contraseñas, le puede decir tu contraseña es tanto si te has olvidado, o listo, cambia la contraseña, ¿sí? Pero nada que ver con el modo de trabajo de un procesador. ¿Te queda claro? Sí, perfecto, gracias. Okay. Nunca un usuario a través de la ejecución de un programa va a lograr tener el modo supervisor o un modo privilegiado, ¿no? Eso está reservado solamente para el código del sistema operativo y no cualquier código, el kernel sobre todo. Ok, ¿más preguntas? Adelante. Y esta división que se hace, profesor, de usuario, no de usuario, disculpe, de modo, Sí, ¿tiene propósito de seguridad o de funcionamiento simplemente? no, no, claro, tiene propósito de seguridad. O sea, cuando, digamos, el hardware responde a las peticiones de los diseñadores del sistema operativo. O sea, cuando un sistema operativo le pide a Intel, o sea, los que diseñaban el sistema operativo, le piden a Intel o a AMD, mirá, por favor, créame un procesador, disponeme de un procesador que tenga varios modos de trabajo, eh, desde el más privilegiado al menos privilegiado. Y entonces, bueno, ellos diseñaron ahí, Intel diseñó un sistema con anillos, como ellos le llaman ring, ¿sí? Ring 0 hasta el 3. Y entonces, bueno, Windows, NT, digamos que el mismo kernel que tiene todavía el de Windows 10 o más, el NT 4.0 de corazón, digamos, de core, y a partir de ahí se han ido modificando ciertas cosas, pero el core se ha mantenido, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que se le pidió a los diseñadores de procesadores es eso, que le den una maquinita que se disponga de varios modos, cosa que el jefe, el gobierno, trabaje en modo privilegiado. Y de esa manera pueda administrar bien los recursos, crear las abstracciones y permitir la interfaz de comunicación con el usuario, ¿sí? O sea que corra por una cuestión de seguridad, de protección, él solo puede correr en ese modo, porque él ahí dispone de todo el set de instrucciones. En cambio, el resto de los programas no, correrán en un modo menos privilegiado. En el caso del programa de usuario, en el anillo menos privilegiado, con una restricción de operaciones mayor. Y puede haber anillos intermedios, el 1 y el 2, que estén reservados para ciertos administradores del sistema operativo, que son menos importantes que el kernel, pero más importantes que los programas de usuario. ¿Está? Sí, ¿y conoce usted algún caso en el que, o sea, previo al modo dual, que haya habido algún ataque, algo? ¿Por qué se termina implementando este modo, digamos? ¿Hubo algún problema? Claro. MS-DOS, un sistema operativo monoprogramado de Microsoft, y CP/M, digamos, el original. Claro, uno podía ejecutar un programa en DOS y como corría sobre un modelo de 8086, no tenía modo, tenía un único modo de trabajo, entonces uno disponía de cualquier instrucción, podía ejecutar cualquier instrucción, y entre esas, una instrucción como la IN o OUT, que leo directamente de la placa controladora con IN y OUT también, sin pasar por el sistema operativo. Entonces, bueno, siendo monoprogramado y monousuario, bueno, yo me hago responsable totalmente, pero bueno, si yo tenía algunas instrucciones mal programadas, lo clavaba el kernel y hasta luego. Había que no apagar la máquina de la perilla, había que tirar del cable, digamos, para que se apague. No había Claro. forma de que me devuelva el control. Y por otro lado, bueno,
Si ya quiero que la máquina atienda a varios usuarios al mismo tiempo, pues, en fin, ya no puedo permitirle que ellos todos tengan la llave del baño. Todo el mundo va a poder entrar al baño en cualquier momento, va a ser una colisión, va a ser un lío. Entonces, bueno, a partir de ahí, como quiero que sea multitarea y multiusuario, son dos cosas diferentes, sí necesito que la autoridad corra con un nivel de privilegio mayor y que disponga de instrucciones mayor, digamos. La autoridad te puede meter preso. La autoridad, en este caso, el kernel, puede matar los procesos cuando se han mandado una macana grave, digamos, o cuando al kernel no le conviene. ¿Sí? Claro, Así claro. que no. Y bueno, por supuesto, esto a nivel de PC, de computadoras personales, pero cuando el sistema, comienza los primeros sistemas interactivos o sistemas multitarea en la década del 60, con una General Electric, no sé qué modelo, era un maquinón, una mainframe, que estaba en la Universidad de Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya ese hardware ya tenía no sé cuántos anillos de protección, anillos o modos de trabajo. Y entonces, o sea, los modos de trabajo del procesador son viejísimos, son de la década del 60. Lo que pasa es que, bueno, ahora nosotros lo tenemos en las máquinas que podemos usar e interactuar nosotros personalmente, en máquinas PC, pero este tema de los anillos es viejísimo, ¿sí? Así que ya lo usó Multics, que fue el primer sistema operativo de multitarea más conocido. Seguramente hubo otros, pero el más conocido, el que dejó descendencia, Multics dejó descendencia en Unix, y Unix también ya necesitaba para correr en más de un modo de trabajo, años 1970. Y bueno, lo que pasa es que después, como la masificación del computador por parte de IBM en la década del 90, comienzo del 90, fines del 80, bueno, ahí sí ya se le pidió a Intel, que era fabricante de microprocesadores, que por favor nos haga disponer de más de un modo de trabajo, ¿no? Ok, Claro. más preguntas, chicos. Y ya la última, profe. Sí, adelante, Lucas, no, todas las que quieras, pues. Nadie más ahí en la cola Si no quiero de espera. acaparar tanto. No, no. Acá en el apunte dice que para indicar el modo con el cual se ejecuta una instrucción, se usa un bit, que puede ser 0 para kernel y 1 para usuario. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, en realidad Intel tiene 2 bits, porque vos vas a tener 4 anillos, o sea, 4 modos, ¿sí? El Claro. 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, con 2 bits se Eh, indica el modo, ¿sí? claro. Y eso no podría también ser como un riesgo, que sea un bit que se pueda modificar simplemente, no podría ya entrar a la placa madre, no sé, o tocar algo físicamente que active los bits y yo pueda ejecutar comandos, perdón, instrucciones con modo kernel. Claro, eso es lo que, digamos, el ideal, eso es el Olimpo de los hackers, digamos, pero es imposible. Es imposible porque el micro, hay que recordar que los bits están dentro del micro, ¿no? Y es un registro en particular. Ese registro, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es un registro que contiene el bit, el o los bits de modo, el o los bits de interrupción, y tiene, qué sé yo, otros bits que son, por ejemplo, los flag de código de condición, los CC, código de condición, son bits que están súper protegidos, es un registro que está súper protegido, que solamente se lo pueden modificar si estás en modo kernel. Si estás en modo usuario, no lo podés modificar para nada. Así que no está en cualquier parte, no está en cualquier parte de la placa, ¿no? Está metida dentro del micro. Claro, Y entonces, bueno, es imposible que lo toques. Salvo que en el momento de arranque, porque aquí la batuta, o sea, la manija la tiene quien arranca. En el momento del arranque, si vos has tomado control, y eso hacen los virus, si vos tomaste control de la partición de arranque, chao, olvídate. Vos vas a correr al modo que vos quieras. Pones tu programita para correr el modo. Pero quien arranca es el que tiene control. Y él es el que va a decidir después quién puede ejecutar en tal modo o no. ¿Te das cuenta? Él tiene la sartén por el mango. Y se supone claro, que bueno, que vos no podés entrar al setup y modificar y decirle que la partición de arranque va a estar en el dispositivo tanto que es el tuyo. Si lográs hacer eso, listo, tenés el control de todo vos. Pero así por defecto no podés hacer. Si arranca el sistema operativo, él tiene el control y chao. El kernel, digamos. ¿Sí? claro. Mm, buenísimo.
Gracias, profe. No, al contrario. Si hay más preguntas, metele, Lucas, porque nadie está preguntando nada. A ver, Tomás, Facundo, Mariano. Profe, Sí, adelante, Lucas. yo quería consultar, digamos, respecto a en la diapositiva de depuración del sistema, hace referencia que se hacen distintos archivos cuando ocurre un error, digamos. Eh, lo que yo quería consultar es, digamos, cuál sería la diferencia, más allá, digamos, de que, por ejemplo, cuando hay en el sistema operativo se produce el log file, cuando hay una aplicación, un fallo de aplicación, es el core dump, o en la falla del sistema operativo, el crash dump. ¿Cuál sería, digamos, a nivel más técnico la diferencia entre esos tipos, digamos, de fallos? Sí, si hay una falla del tipo de acceso al archivo, por ejemplo, eso me decís log file, quiere decir que no se cuidó bien la concurrencia y entonces dos procesos, dos hilos están tratando de acceder a un dato que es compartido y por lo tanto uno lo está modificando y el otro lo está levantando sin que haya terminado la modificación, por lo tanto hay una falla de concurrencia, ¿sí? Eso es un error que si la base de datos o los datos que se están tocando digamos, produciendo error, si la falla es a nivel de los archivos del usuario, bueno, puede salir un cartel diciendo, mire, usted está produciendo inconsistencia, está mal programado, de alguna manera el error va a correr por su cuenta, digamos, pero yo no voy a resetearme. Pero luego, si se ha producido un error en el kernel, sí, ahí la máquina termina reseteándose, digamos, o te devolverá un mensaje diciendo hay errores que son insalvables, por lo tanto, tengo que reiniciarme o se resetea sola. Entonces, cuando hay vos me decís, estos errores de depuración, porque he compilado y después quiero depurarlo, me van a saltar, pero puede ser que no haya errores en esas dos etapas, puede ser que el error aparezca cuando todo el sistema está andando, porque una cosa es programar para decir yo programo como si estuviera solo, y si programo como si estuviera solo, entonces leo y escribo archivos como si nada, sin ningún problema. Pero si esas mismas operaciones están siendo hechas por otros procesos de otros usuarios, o el mío, digamos, porque yo puedo ejecutar más de un proceso al mismo tiempo, pero la ejecución conjunta o concurrente de esos programas genera otro tipo de errores, bueno, esos son más difíciles de detectar y solamente lo vas a detectar cuando se produce esa combinación de eventos, ¿no? Por eso lo más grave, digamos, lo más difícil de detectar en las nuevas versiones del sistema operativo es que los programas están perfectamente hechos, pero cuando trabajan solos. Pero si ahora trabajan con este otro programa y están trabajando sobre estructuras de datos que son comunes, bueno, los problemas pueden ser muy variados, ¿no? Y difíciles de detectar. No sé si más o menos a eso va o si querés ajustarme mejor la pregunta. No, creo que sí, más o menos sí me ha Claro, contestado hay, más o hay de menos. tipo de errores a nivel de usuario y hay errores a nivel del kernel, digamos. Y entonces, que, como te digo, en compilación y en depuración no van a saltar los errores que producís a nivel de concurrencia, sino que eso se va a demostrar ya en plena acción. Y no en cualquier acción, sino justo esa combinación de eventos. Por eso es que Microsoft, cuando saca una nueva versión del sistema operativo, dice, bueno, ahí está el nuevo sistema operativo, pruébenlo, pague y pruébenlo, digamos. Y entonces, el que descubra algún error, por favor, nos avisa y entonces, claro, son tantas las miles de millones de combinaciones cuando los sistemas son complejos y grandes, que entonces ellos con los 6 meses de prueba u 8 meses de prueba no han podido detectarlo, entonces le dice a la comunidad de miles de millones de personas del mundo, pruébenlo y si fallan algo me avisan que nosotros les mandamos un parche gratuito, digamos. Por supuesto le estamos ayudando, somos nosotros los conejillos de India, le estamos ayudando a ellos, ¿sí? Ok, Claro, claro, Lucas. entiendo. Sí, ahora veo la pregunta de Francisco que dice, ¿a qué se refiere cuando dice que el MS-DOS es muy vulnerable? Bueno, está relacionado entonces, Francisco, porque MS, que significa Microsoft, DOS, sistema operativo en disco, MS-DOS
el nombre que le puso Microsoft a ese sistema operativo, muy básico, que en realidad fue copia de CPM, pero bueno, ya se pagó el juicio y demás. Este sistema operativo era del tipo monitor residente. ¿Qué es monitor residente? Es simplemente un conjunto de programitas o de rutinas que lo que hacen es estar monitoreando, por ejemplo, el tema de las interrupciones, ya tiene ingresada una rutina de interrupción dentro del monitor residente y, digamos, un programa muy simple que tiene un cargador y tiene parte de un sistema operativo que lo único que hace es cargar en el procesador el programa que yo le pido por el intérprete de comando, por el command call, le pido que ejecute. Lo único que hace es cargar y darle el control para que ejecute y listo. Y después termina y con el prompt me va a pedir un siguiente. Así que el MSDOS es un sistema operativo del tipo monitor residente que corre un único programa por vez, o sea, es monoprogramado, es monotarea, es monousuario, o sea, está muy restringido. Por otro lado, digamos, el momento que nació para que corra sobre un 8086, y el 8086 no tenía modo, o sea, tenía un único modo de trabajo. Y entonces, como decía hace rato, yo podía hacer un programa que llamaba a interrupciones y la podía yo ejecutar a las interrupciones, por lo tanto me estaba metiendo en el kernel y entonces podía hacer desastre, ¿sí? Porque me daban el control total. Yo ahí, por ejemplo, que sería el tema de un ómnibus. Yo puedo subir al ómnibus, pero como pasajero. Sí, ¿y qué acciones puedo hacer? Y bueno, solamente sentarme, estar parado y después apretar el botón para descender del ómnibus para esperar que el chofer... Pero mis operaciones están muy restringidas. Ahora, si yo subo al ómnibus como chofer, bien, yo tengo un rango mayor de operaciones a hacer, ¿sí? Que son comandarlo o manejarlo al ómnibus. Y ahora si subo como mecánico, bueno, tengo todavía más permisos, porque entonces yo puedo hacerlo andar, después probarlo, levantar el capó, cambiar, modificar algunas partes del motor, etcétera. Así que tengo más permisos todavía. Y bueno, entonces en concreto, el MSDOS es muy vulnerable porque hacen subir a una criatura a que maneja un ómnibus o cambie las partes del motor. O sea, es tremendamente peligroso porque esa persona no sabe manejar bien, que sería el caso de un usuario que haga de un programador que no programe bien, lo voltea al sistema operativo, lo choca al ómnibus, mata gente, o bueno, hace un uso indebido de la placa controladora de disco y lo funde al disco. No sé, entra en un lazo repetitivo de peticiones de datos del disco y hace que el cabezal del disco vaya de una punta a otro, lo termina reventando, digamos, entra en estrés o fatiga el material del brazo del disco y lo termina rompiendo el disco, ¿sí? Que es cuando el software daña el hardware, ¿sí? Que es probable que pase. Así que bueno, es fácilmente volteable el MSDOS, ¿sí? Porque me puedo meter al kernel sin que nadie me diga nada, porque corre sobre un procesador que no tiene modo. Y las diferencias con Unix justamente es que Unix es un sistema operativo que nace de Multics y entonces está pensado para ser multiusuario, multitarea, multiprogramado, y entonces Unix corre sobre el procesador que tiene más de un modo. Por lo tanto, no vas a no vas a ejecutar instrucciones privilegiadas en Unix, no te va a permitir, porque vos sos un proceso de usuario que corre en modo usuario. Acá ni siquiera se llama proceso en MSDOS. Esto se llama, digamos, se llaman programas que se ejecutan. El concepto de proceso lo tenemos en Unix, ¿sí? Porque ahí distingo lo que es el código de un proceso de usuario, donde está perfectamente acotado, delimitado, y tiene la imagen de que tiene toda la máquina para sí mismo, pero no está muy restringido un proceso, y eso lo hace en Unix. En cambio en MSDOS no existe ni siquiera la figura de proceso. Yo soy el solo me han dado toda la sala de máquinas para mí, así que puedo hacer desastre. ¿Está? Entonces la diferencia podés verla como que con Unix es diferente y tiene seguridad y tiene robustez, es un sistema más seguro porque los programas solamente corren en un modo protegido de procesador, un modo que está protegido para que no sea vulnerado, digamos, porque están restringidas las instrucciones que voy a
ejecutar. ¿Está Francisco? Bien, ok. Estás sin micrófono, Francisco, ¿no? O estás difónico y no querés que escuchemos tu voz. Yo estoy un poco difónico y no pasa nada, digamos. Digo, hablo no. Bien, bien, ok. Bueno, más preguntas. Los escucho. Vamos, chicos, hay 42 alumnos conectados. Pregunten, aprovechemos el tiempo. Bien, no hay ningún problema, Andrea. O sea, sí podés entrar a la otra comisión. Si no hay ningún problema, podés entrar en cualquiera de las comisiones. Ponete en alguna la asistencia y listo. También puedes escuchar. Son preguntas guía, ¿te das cuenta? Sí, sí. Bien, gracias. Ok, por nada. Ok. ¿Más preguntas? No, profe, yo estoy igual que la compañera en Semana Santa, recién me voy a empezar a hacer Bueno, bueno, ¿cómo no? Están liberados si quieren ir a hacer otra cosa, ya que nadie pregunta nada. O bueno, me quedo un rato más hasta que aparezca alguna pregunta. No tengo ningún problema. Se pueden retirar si quieren, si tienen para hacer otra cosa. Profe, Bueno, muchísimas la, gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, Adrián. Sí. las eh, preguntas, esas que dijo usted que pueden entrar en el examen, son esas que dicen preguntas por capítulo y son más de 100 más eh, o menos. exacto, Ah, exacto. gracias. Profe, yo me retiro. Que ande Listo, bien, María. ¿No? Que estés muy bien. igualmente. También me retiro, Gracias, Vamos, hasta profe, luego. tenga buen día. Gracias igualmente, Nicolás. No, Chao, profesor. profe, que ande bien. Nos vemos. Hasta luego. No, profe. Nos vemos. Chao, Juan. Hasta luego. Todas estas preguntas, profe, las respuestas las vamos sacando de cada video de los capítulos, ¿verdad? Ahí están todas las Sacan explicaciones de, y si nos quedan dudas, claro, ya bueno, ya en las clases las vamos sacando como ahora, sí, ¿verdad? sí. Sí, sí. Además, está la traducción de los capítulos que, digamos, como yo he usado